nacen las flores. Y bueno, pues esta semana nos encontramos con la noticia de que en Colombia pidieron derogar el acuerdo de cooperación con la OTAN. Esto es bastante, pues es una noticia bastante importante debido a que causó bastante revuelo la posición que se había adoptado en el 2013 acerca de este acuerdo de cooperación entre la Organización del Tratado del Atlántico Norte, cooperación y seguridad de información entre la OTAN y Colombia. El día de esta semana, el Ministerio Público buscó decir que habría que derogar este acuerdo, buscó generar esta situación de improcedencia y me parece bastante importante hacer un balance respecto de esto porque vaya, el proceso de paz va, la situación con Colombia ha sido bastante delicada en la región, eh, ha habido una situación como de escepticismo entre los países latinoamericanos y pues causó bastante revuelo la información en su momento y ahora pareciera que se ha echado para atrás. Lo que pareciera que es una acción de inconstitucionalidad, pero bueno, más allá de esto, creo que las reacciones que vendrán en muchos de los sentidos son positivas. Eddie, ¿tú cómo ves esta situación? Mira, me satisface mucho la reacción de la Procuraduría General. Se ve que al interior del gobierno no hay consenso respecto a este acuerdo con la OTAN. ¿Sí me escuchan, César? Sí, sí. Ah, ok. Eh, hay un jaloneo al interior del gobierno por las graves consecuencias que tiene, no nada más con la soberanía del país, sino también con lo que tiene que ver con toda América Latina. Eh, Aquí lo que está demostrando es el interés de Estados Unidos de tener un soporte militar estratégico contra los gobiernos democráticamente. Eddie. Pues sí, un poco continuando con la idea de Eddie, César, yo también considero que, bueno, es un buen síntoma por fin ver en Colombia disidencia, ¿no? Parecía que el gobierno colombiano había estado operando como si fueran una especie de monolito en donde el disenso parecía algo que no se podía encontrar. Finalmente hay una reacción por parte pues de digamos que ahora sí que del poder más, pues del poder judicial, ¿no? De la Procuraduría General de Colombia, y bueno, y señala y advierte sobre los peligros que representa esto. No advierten en términos regionales, pero sí lo advierten en términos de la soberanía y la capacidad de autodeterminación de Colombia, ¿no? Era prácticamente que Colombia se abriera en términos de inteligencia, en términos de pues, transferencia de información, ¿no? Personal. Y bueno, sabemos para qué puede ser utilizada este tipo de información. Es una cuestión bastante delicada. Y en ese sentido, bueno, pues llama la atención que finalmente desde Colombia provenga una respuesta, una especie de alto, ¿no? Incluso para un organismo tan importante, tan protagónico de la política internacional, como es la OTAN, ¿no? Y bueno, desde 2013 se había advertido la inconformidad de parte de los países latinoamericanos, en términos muy, muy concretos. Venezuela, Nicaragua y Bolivia dijeron: ¿cómo es posible que este acercamiento de Colombia con la OTAN no puede interpretarse como una amenaza para la seguridad regional? Entonces, bueno, ahora que justamente comenzaba a presionarse desde el gobierno colombiano por poner en marcha esta iniciativa, por operativizarla, pues es importantísima este pequeño alto, ¿no? Al decir: vayamos ante a la Corte Constitucional para que declare improcedente este acuerdo suscrito en el año 2013. Adelante, Eddie, ¿ya estás de vuelta? Sí, claro. Sí, gracias, Adelante. Tania. Sí, gracias, Tania. Comentaba que
es un signo muy positivo ante esta amenaza injerencista de manera muy cínica y abierta de Europa y Estados Unidos en Latinoamérica. Y decíamos, y bueno, decía hace rato que esto es sumamente grave porque esto viene a ser el propósito de colocar un enclave militar en el área para amenazar los gobiernos democráticamente electos, fundamentalmente Venezuela. Y entonces, bueno, estos signos son bastante preocupantes porque esto se viene a unir con otro dato se ha revelado en declaraciones del presidente de México, Enrique Peña Nieto, acerca del interés de su gobierno para permitirle a agentes extranjeros portar armas en el país. Y entonces, bueno, aquí podemos observar que ahí estamos observando toda una clara maniobra de desestabilización de la región política, económica y ahora lo que estamos viendo en términos militares y de seguridad nacional. Entonces, bueno, esperemos que esta prohibición se haga efectiva en el área y que aquí en México, bueno, continuemos con la denuncia acerca del papel que tiene el gobierno de Enrique Peña Nieto como agente de los intereses norteamericanos. César. Sí, yo me iría también en este sentido. Esto que mencionaba Tania, me parece que es bastante interesante recuperar aquí, que parecía que el gobierno colombiano o la derecha colombiana actuaba como una misma, o sea, creo que no me atrevería a llamarle disidencia, me parece que lo que hay es, en verdad, profundas ya diferencias irreconciliables. En el caso, por ejemplo, de Álvaro Uribe con Juan Manuel Santos, que creo que uno apuesta, Álvaro Uribe está apostando por el camino de la guerra, por el camino del exterminio de la guerrilla, sin importar las consecuencias, y creo que avanzó bastante en esa situación que volvió como un tipo de plataforma militar. Se hablaba ya del parecido que tenía Colombia respecto de Israel en Medio Oriente, Colombia para Sudamérica. Me parecía bastante peligroso cómo se estaba moviendo Colombia en las manos de Álvaro Uribe. Y ahora Juan Manuel Santos le ha dado oportunidad al diálogo. Claro, finalmente recordaremos que el ministro de Defensa de Álvaro Uribe era Juan Manuel Santos. Eso no quiere decir que no sea la derecha colombiana, sino creo que hay resquicios, hay enfrentamientos en donde creo que el poder se está confrontando y que está abriendo un camino diferente. Creo que esta señal de que la OTAN no estará dentro, o bueno, esta acción de constitucionalidad que el Ministerio Público, en este caso la Procuraduría, está presentando, me parece bastante positivo. Creo que leerlo en este sentido me lleva a pensar que hay una reconfiguración del poder dentro de Colombia que está cambiando por completo su política exterior, ¿no? Sí, la política exterior e incluso la política interna, ¿no? En términos de seguridad, de esta tradición de, bueno, de coincidencia en cuanto a la agenda hegemónica de Estados Unidos con respecto a Latinoamérica, que había sido como Colombia actuando como aliado, aliado, bueno, más que aliado, pues como subordinado, ¿no? Completamente a estos intereses hegemónicos y amenazaban, pues había una especie de, pues el Plan Colombia, la continuidad que ha tenido este tipo de iniciativas, la coincidencia que ha habido con la agenda que señalaba Eddie de México, estos dos países funcionando como los policías subordinados al jefe estadounidense, ¿no? A Washington, sin ningún tipo de discordancia. Y bueno, es como una especie de bueno, un buen tinte, ¿no? El ver finalmente que hay una reacción
Yo creo que este acuerdo era tan vago, porque así lo señalan los especialistas, que daba oportunidad para intervenir en la manera y en las formas menos sospechadas, tanto para, digamos, afectar al propio. Yo creo que incluso se afectaban los propios intereses del gobierno colombiano y de los actores que están involucrados ahí fuertemente con la parte del narcotráfico, y que desemboca directamente en esta dinámica y lógica que había habido de justificar esta política en contra del terrorismo, en contra del narcotráfico que había funcionado en Colombia, César. Y bueno, ahora bueno, no hay que dejar de seguir este tipo de argumentaciones, porque finalmente pues se abre como una ventanita ahí en Colombia que podría ser un tinte positivo, ¿no? En la reconfiguración, tanto no solo del despliegue de la política exterior colombiana, sino también al interior, ¿no? De qué manera se opera la política de seguridad interna y el tratado que se hace con respecto a las FARC y con respecto al problema del narcotráfico, ¿no? Que son problemas distintos, pero que se han tratado como si fueran una sola cosa. Eddie, no sé si tengas algo más que agregar. Bueno, nada más hay que ver que hay que estar atentos a la resolución que toma la ley para ponerle fin a esta, bueno, a esta presencia verdaderamente amenazante de, pues, esta fuertísima potencia militar que es la OTAN. César. Bueno, pues creo que es una noticia interesante la que tuvimos y habrá que seguir de cerca esta nueva reconfiguración del poder en Colombia. Me parece que esto nos dará pistas para el proceso de paz en el que está pues, prácticamente toda América Latina viendo hacia dónde nos guiará eso. Pues todo por este segmento. Vámonos a un corte comercial. Estamos Últimamente los días y las noches se parecen demasiado. Si algo aprendí en esta ciudad es que no hay garantías. Nadie te regala nada. Todo podía terminar terriblemente mal. Pero este caso